¿Cómo se siente presenciar el momento en que alguien que gobernó un país durante 4 años admite que esa administración fue un fracaso total? Esa noche en Olivos, Macri pensó que podría impresionar a Milei con las reformas de Cambiemos. Pero cuando Milei comenzó a hablar, toda la retórica neoliberal se desmoronó, y presenciamos cómo Macri admitió su propio fracaso. Los salones de la Quinta de Olivos respiraban esa solemnidad característica de los encuentros entre líderes que han definido épocas esa noche de abril. Era una reunión que había generado especulación durante días. Mauricio Macri, el arquitecto del proyecto Cambiemos y expresidente de Argentina, recibiría oficialmente a Javier Milei en la residencia presidencial más emblemática del país. Las banderas estaban perfectamente dispuestas, el protocolo meticulosamente organizado, y en el ambiente se respiraba esa formalidad que solo generan los encuentros entre representantes de diferentes generaciones de liderazgo económico argentino. Mauricio Macri ocupaba su lugar en el elegante salón de recepciones con esa presencia empresarial que había perfeccionado durante décadas en el mundo de los negocios y 4 años como presidente de la nación. Su traje impecable, su postura corporativa perfecta y esa expresión que había negociado con CEOs internacionales, organismos multilaterales y líderes del G20. No era solo un expresidente. Era el símbolo viviente de la transformación que Argentina necesitaba según el establishment económico, el hombre que había intentado insertar al país en el mundo desarrollado, el único líder político argentino que podía reivindicar haber intentado una modernización integral del Estado. Frente a él, en el sofá reservado tradicionalmente para invitados distinguidos, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todos sus encuentros con figuras del poder establecido desde que asumió la presidencia. Su presencia contrastaba notablemente con la elegancia protocolaria del salón. Gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades empresariales tradicionales. No parecía intimidado por estar en presencia del líder que había sido considerado el gran modernizador de Argentina. Si acaso, parecía genuinamente curioso por entender los resultados reales de un modelo económico que había sido presentado como la última esperanza del país. El encuentro había comenzado con toda la cortesía que exigía el protocolo presidencial argentino. Macri había desplegado su repertorio completo de hospitalidad institucional. El recorrido por los salones históricos, las referencias a los logros de la gestión Cambiemos, esa mezcla de pragmatismo empresarial y visión de Estado que había perfeccionado durante décadas de liderazgo en múltiples sectores. Era su oportunidad perfecta para demostrar ante el nuevo presidente que el modelo Macri no solo había sido correcto, sino que había sentado las bases para el crecimiento sostenible que Argentina tanto necesitaba. Durante las primeras 2 horas, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados del diálogo institucional de alto nivel, intercambios corteses sobre los desafíos estructurales de Argentina, referencias respetuosas a la complejidad de gestionar un país con los problemas argentinos, esa conversación sofisticada que caracteriza los encuentros entre políticos que han ocupado el mismo cargo. Macri estaba en su mejor forma explicativa, desplegando su conocimiento enciclopédico de los mercados internacionales, estableciendo paralelos técnicos para contextualizar las decisiones de su gestión, demostrando por qué Argentina había necesitado exactamente el tipo de reformas que Cambiemos había implementado. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica de la conversación. Milei no estaba reaccionando como la mayoría de los interlocutores institucionales que habían pasado por esos salones durante la gestión Macri. No expresaba la comprensión habitual por la complejidad de las reformas estructurales. No hacía los comentarios protocolarios sobre la dificultad de gobernar Argentina. No caía en los patrones conversacionales que habían caracterizado miles de encuentros similares con dirigentes empresarios y organismos internacionales. Más intrigante aún, parecía estar tomando notas específicas, como si estuviera documentando algo particular de la presentación. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Macri decidió desplegar su argumento más sólido: el balance histórico de la transformación estructural y su impacto en la modernización del Estado argentino. Presidente, dijo Macri, inclinándose ligeramente hacia adelante con esa seriedad empresarial que había precedido a sus decisiones más importantes en Boca Juniors, el Grupo Macri y la Casa Rosada. Creo que es fundamental que comprenda la magnitud de lo que logramos durante los 4 años de Cambiemos.
Era su movimiento estratégico definitivo, el despliegue de credenciales de gestión, la demostración de resultados estructurales, el tipo de presentación técnica que había convencido a inversores internacionales y organismos multilaterales de que Argentina finalmente tenía un liderazgo serio. El salón se cargó de expectación institucional. Los asesores presentes se prepararon para escuchar una de esas lecciones magistrales de modernización estatal que habían caracterizado las mejores intervenciones de Macri en foros internacionales, y todos anticiparon ver cómo el presidente actual respondía a la demostración de gestión más sofisticada de la historia política argentina reciente. Pero lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en el sofá y miró directamente a Macri con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad técnica genuina. Mauricio, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la solemnidad del momento, me gustaría entender esos logros con mayor precisión. ¿Podríamos revisar indicadores específicos de resultado? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en un estanque institucional. En 11 palabras simples, Milei había transformado completamente la naturaleza del encuentro. Ya no era un expresidente educando al actual sobre las complejidades de gobernar Argentina. Era alguien solicitando evidencia empírica de afirmaciones de gestión. Macri sintió que el terreno familiar comenzaba a moverse bajo sus pies. En décadas de liderazgo empresarial y político, rara vez había tenido un interlocutor que no aceptara las credenciales de buena gestión como argumento suficiente, sino que pidiera análisis de resultados específicos. Por supuesto, presidente, respondió Macri, recuperando su compostura empresarial habitual. Argentina experimentó una apertura fundamental durante mi gestión. Recuperamos el acceso a los mercados internacionales, modernizamos el Estado y establecimos las bases para el crecimiento sostenible. Comenzó a desplegar su arsenal de logros más impresionante: la resolución del conflicto con los holdouts, la reinserción en el sistema financiero internacional, la modernización de la infraestructura, los acuerdos comerciales estratégicos. Milei escuchó atentamente, tomando notas ocasionales, y cuando Macri terminó su presentación, sacó discretamente algunos documentos de su carpeta. Muy interesante, Mauricio, dijo comenzando a revisar los papeles con la tranquilidad de quien consulta información técnica de rutina, pero me gustaría contextualizar estos logros con algunos indicadores de impacto real en la población. Comenzó a leer con la misma serenidad analítica que había caracterizado sus intervenciones más efectivas. Evolución del PIB per cápita durante tu gestión, caída del 9.2% en términos reales. Nivel de pobreza al inicio, 29.2% al final, 35.4%. Inflación promedio anual, 34.7%. Los primeros datos comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad fría. No eran ataques personales, pero estaban estableciendo un patrón de deterioro que contrastaba dramáticamente con cualquier definición convencional de éxito gubernamental. Desempleo, del 6.6% al 10.1%. Deuda externa, de $240 miles millones a $323 miles millones. Reservas netas del Banco Central, prácticamente en terreno negativo al final del mandato. Macri ya no podía mantener su sonrisa empresarial habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en décadas algo que podría haber sido inquietud genuina. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más pedagógico, son los indicadores de bienestar social versus las promesas de modernización. Se dirigió directamente a Macri, incluyéndolo en su análisis pero transformándolo de anfitrión educativo en objeto de evaluación. Mauricio, cuando analizamos el impacto real de las reformas de Cambiemos en la vida cotidiana de los argentinos, encontramos un patrón muy preocupante para cualquier evaluación seria de gestión gubernamental exitosa. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando. Caída del consumo privado, 11.3%. Inversión fija bruta, menos 23.1%. Salario real promedio, menos 15.2%. Jubilación mínima en términos reales, menos 19.7%. Macri intentó recuperar terreno con una de sus tácticas empresariales clásicas,
Presidente, usted está midiendo una gestión de transición con parámetros que no reflejan la complejidad de transformar un país como Argentina. Mauricio, lo interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy midiendo tu gestión con parámetros especiales. Estoy aplicando los mismos criterios que cualquier analista usa para evaluar el éxito o fracaso de una administración. Sacó nuevamente sus documentos y Macri sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores de gestión comparativa, y hay datos que cualquier expresidente debería conocer sobre el impacto real de sus políticas en el bienestar de la población. Comenzó a leer con la misma tranquilidad clínica. Variación del índice de desarrollo humano durante tu gestión, menos 0,021 puntos. Argentina bajó 7 posiciones en el ranking mundial. Coeficiente de Gini, empeoró de 0,404 a 0,445. Los números de realidad social fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de modernización que Macri había construido durante décadas. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo, Mauricio?, preguntó Milei, adoptando un tono casi consultivo. Que cuando comparamos estos indicadores con los de países que enfrentaron crisis similares pero con enfoques diferentes, el contraste es aún más dramático. Se dirigió a los documentos con precisión quirúrgica. Brasil, mismo periodo de gestión Temer, PIB per cápita menos 2.1% vs Argentina menos 9.2%. Chile, gestión Piñera, desempleo máximo 7.8% vs Argentina 10.1%. Uruguay, inflación promedio 8.1% vs Argentina 34.7%. Adoptó una postura más reflexiva. Y la pregunta que me surge como economista es, ¿cómo es posible que un país que afirma haber implementado reformas modernas haya tenido peores resultados que países que mantuvieron enfoques más heterodoxos? El resto del encuentro transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Macri intentó recuperar el control de la conversación con algunos comentarios sobre los condicionantes estructurales de Argentina y la herencia recibida, pero su retórica empresarial había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de modernización habían sido desmantelados por análisis de resultados, que su primera experiencia de evaluación técnica era también la más pública de su carrera post-presidencial. Por primera vez en décadas de liderazgo empresarial y político, Mauricio Macri había sido confrontado no con hostilidad ideológica, sino con evaluación empírica. No había sido atacado o insultado. Había sido sometido a los mismos criterios de eficacia que se aplican a cualquier gestión gubernamental, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de modernizador exitoso. Y entonces ocurrió lo impensable. Macri se hundió ligeramente en el sofá, ajustó su corbata con una mano que por primera vez en décadas no mostraba la firmeza empresarial característica, y después de un largo silencio que pareció eterno, habló con una voz que había perdido toda la autoridad institucional habitual. Javier, dijo mirando brevemente hacia la ventana antes de volver su atención a Milei, creo que tenés razón en cuestionar los resultados. El salón se sumió en un silencio que parecía absorber décadas de certezas políticas. Los asesores presentes intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. Mauricio Macri, el símbolo del pragmatismo empresarial argentino, estaba comenzando a admitir que su gestión había sido problemática. Durante 4 años creí que estábamos haciendo lo correcto, continuó Macri, su voz adquiriendo un tono de reflexión que nadie había escuchado antes. Que las reformas estructurales iban a dar resultado, que la apertura iba a generar inversión, que la modernización del Estado iba a traducirse en mejores condiciones de vida. Hizo una pausa, como si estuviera procesando información que había estado evitando durante años. Pero mirando estos números, y creo que es la primera vez que los veo presentados así, tan directamente, es imposible negar que algo salió fundamentalmente mal. La admisión cayó sobre el salón como una revelación histórica. Macri no estaba simplemente reconociendo errores tácticos o problemas de contexto. Estaba admitiendo que toda la premisa de su gestión había sido equivocada. Tal vez agregó con una honestidad que sorprendió incluso a sus propios asesores.
Tal vez el problema fue que confundimos modernización institucional con resultados concretos, que creímos que hacer las cosas como se debe en términos ortodoxos iba a traducirse automáticamente en beneficios para la población. Milei escuchó esta confesión con respeto genuino, sin aprovechar la oportunidad para humillar o atacar. Su respuesta fue medida y constructiva. Mauricio, lo que me parece más importante de esta conversación no es señalar errores del pasado, sino entender por qué los modelos ortodoxos no funcionaron en el contexto argentino específico. Durante las horas siguientes al encuentro, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos políticos y empresariales argentinos. Las transcripciones parciales de la conversación, filtradas discretamente por algunos asistentes, generaron debates intensos sobre qué constituía realmente el éxito gubernamental en países con las características de Argentina. Los comentarios no celebraban la humillación de Macri, sino que cuestionaban si las métricas tradicionales de evaluación de la gestión pública seguían siendo relevantes en economías emergentes complejas. Dentro del propio PRO, el impacto fue sísmico. Varios dirigentes de segunda línea comenzaron a cuestionar privadamente si las narrativas de modernización que habían construido alrededor de Cambiemos reflejaban adecuadamente la capacidad real del modelo para generar bienestar social. No era traición política, era curiosidad profesional sobre la efectividad real de décadas de políticas económicas ortodoxas. Los analistas internacionales que siguieron el encuentro notaron algo inédito. Por primera vez en décadas, un expresidente argentino había sido evaluado no como símbolo de modernización, sino como administrador público. Y bajo esa evaluación, los resultados planteaban preguntas incómodas sobre la diferencia entre reforma institucional y gestión efectiva. Mauricio Macri mismo, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con La Nación: "El encuentro con Milei me hizo reflexionar sobre cómo medimos nuestros propios logros como dirigentes. Tal vez es momento de ser más honestos sobre la diferencia entre buenas intenciones y resultados concretos". Pero añadió algo más profundo: "Durante 4 años creí que implementar reformas ortodoxas era sinónimo de buena gestión. Esa noche aprendí que la gestión debe medirse por su impacto en la vida de la gente, no solo por su corrección técnica". 6 meses después del encuentro, Mauricio Macri había introducido cambios significativos en cómo la Fundación FIFA evaluaba las políticas públicas. No había abandonado los principios de modernización institucional, pero había incorporado análisis de impacto social más sofisticados en sus recomendaciones de gestión pública. Los nuevos informes incluían evaluaciones de bienestar poblacional y análisis de efectividad gubernamental. Un año después, cuando un periodista del Financial Times le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Olivos, su respuesta fue característica: Macri representaba la confusión entre modernización institucional y gestión efectiva. Esa noche simplemente se demostró que ambas pueden coexistir si se gestiona adecuadamente. Pero añadió una reflexión más profunda: "Lo que me sorprendió no fue que su modelo fuera tan ortodoxo, sino que alguien con tanta experiencia empresarial no se diera cuenta de que gobernar países complejos requiere enfoques más pragmáticos. La gestión pública ya no se evalúa solo por su corrección técnica, sino también por su capacidad de generar bienestar social". El legado de aquella noche en la Quinta de Olivos fue transformador para el debate sobre gestión pública en Argentina. Los nuevos dirigentes que emergieron en el debate político argentino adoptaron un estilo completamente diferente. Podían defender las reformas institucionales mientras desarrollaban estrategias más efectivas para lograr resultados sociales concretos. El estilo Macri, basado en la corrección técnica, fue complementado con el enfoque Milei, responder a las evaluaciones con análisis de efectividad real. Y así, en los salones de la Quinta de Olivos en Buenos Aires, bajo las banderas que habían presidido décadas de gestiones presidenciales, se demostró que ningún legado político, por moderno que esté, puede sobrevivir al encuentro con alguien que domina mejor las métricas contemporáneas de gestión efectiva. Esa noche, Mauricio Macri aprendió la lección más humilde de su carrera post-presidencial: que cuando la modernización institucional se encuentra con la evaluación de resultados, la modernización descubre que necesita justificarse con impacto social, y que en la era de las democracias exigentes, la corrección técnica ya no es suficiente. También se necesita efectividad demostrable. Porque al final,
El espectáculo más grande no fue ver cómo Macri defendía las reformas de Cambiemos, sino ver cómo Milei transformó una presentación de logros institucionales en una evaluación sobre la diferencia entre modernización aparente y gestión efectiva. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en la historia política de Argentina. Mauricio Macri había sido el arquitecto de la modernización institucional argentina durante 4 años decisivos. Esa noche no perdió su prestigio, su influencia o su legado empresarial. Perdió su certeza de que las métricas tradicionales de buena gestión seguían siendo relevantes en países complejos como Argentina. No por imposición externa, sino por confrontación con la evidencia. No por hostilidad política, sino por evaluación técnica. El cambio había llegado no con revolución y resistencia, sino con datos y análisis. Y así comenzó una nueva era, en la que el liderazgo político tuvo que aprender a medir su éxito, no solo por la corrección de sus reformas, sino también por su capacidad de generar bienestar social concreto. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre modernización institucional versus gestión efectiva, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que los modelos de gestión más respetados deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el éxito gubernamental.